Buenas tardes desde Zamora, donde estamos celebrando las procesiones, esa otra manifestación de religiosidad popular, que son las procesiones que nos han traído hasta esta tierra castellana en este día del Jueves Santo. Estamos viendo ya los hermanos de la Cofradía de la Vera Cruz, con la Santa Cruz a la cabeza, entrando en este momento en el atrio de la catedral, la maravillosa catedral zamorana. Y me acompañan en este centro de arte Baltasar Lobo, junto al castillo de Zamora, insignes personalidades de la vida zamorana. Pedro García Álvarez, historiador y presidente del Instituto de Estudios Zamoranos. Pedro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Está también Ana Pedrero, periodista, directora de Zamora News, medio digital también zamorano. Ana, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos acompaña Ricardo Flecha, escultor y también cofrade de Pro de Zamora. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Y Evaristo Lobato, responsable de la unidad informativa de Radio Televisión Española en Zamora. Evaristo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vemos la última cena, el paso que en estos momentos se acerca ya hasta la catedral, el lavatorio de los pies, el paso que está a punto de entrar por el atrio de la catedral, a donde venirán a parar todos los pasos de la procesión de esta tarde. Y estamos recibiendo la visita también de la alcaldesa de la ciudad, doña Rosa Valdeón. Buenas tardes, doña Rosa. Hola, muy buenas tardes. Bueno, qué suerte de Semana Santa este año, alcaldesa, con este sol espléndido que tenemos. Sí, la verdad es que siempre es apasionante, pero este año es además de una belleza increíble. Llevábamos años sin ver me cuentan, sí, los zamoranos, años sin poder ver toda la Semana Santa en Zamora. Lo merecíamos, yo creo que por eso lo estamos disfrutando muchísimo más. Y la ciudad está atestada de gente. Sí, eso es lógico. Yo creo que el zamorano siempre vuelve. Yo muchas veces digo que los zamoranos no vuelven por Navidad, vuelven por Semana Santa. Pero este año, pues lógicamente, además de venir, estamos más tiempo en la calle y no nos perdemos ni un minuto. Que es la gran semana de Zamora, la gran fiesta es la Semana Santa, sin duda alguna. Sí, es el gran escaparate y esperemos que sea así siempre. Y el mundo cofrade no se entiende Zamora sin los cofrades y las cofradías. Efectivamente, aquí todo el mundo participa, no ya por el número de cofrades, sino que los que no lo hacen de una forma directa, decimos siempre que son cofrades de acera, pero zamoranos que no les gusta la Semana Santa son tal minoría que apenas los reconocemos. Yo creo que todo el mundo tiene, pues desde la infancia, una visión tan personal y tan intrínsecamente ligada a nuestra forma de ser, que es imposible concebir Zamora sin Semana Santa. Bueno, el zamorano, que igual que el castellano, que tiene fama de recio, de austero, sin embargo, el ambiente hasta hoy es de auténtica fiesta en todo Zamora. Las calles están repletas de gente, de muchísima gente joven. Yo estoy muy impresionado. Sí, es que no está reñida la austeridad con la emoción. Entonces, es cierto que nuestra Semana Santa tiene esas características propias que además nos gustan, pero como digo, la parte de emotividad, la parte de creatividad, pues es quizá de lo más importante. Yo creo que la vivimos mucho. Siempre cuando nos dicen ¿y qué recomendaría y tal? Yo siempre digo pues que vayas con un zamorano. Es lo único, porque cada uno tiene sus momentos, sus lugares, pero vivirla con un zamorano tiene un sentimiento especial. Pues doña Rosa Valdeón, muchísimas gracias. Gracias. Y que siga habiendo esta suerte y sigamos teniendo este tiempo espléndido, que puedan salir todas las procesiones a la calle. Muchas gracias a ustedes y que todo el mundo las disfrute. De Higinio Vázquez es el autor de este lavatorio de los pies, un autor zamorano. Y esta obra en concreto es del año 2001. Ana, los pasos normalmente en Zamora son llevados a hombros. Sí, en la retransmisión de esta tarde veremos cómo la mayoría de los grupos escultóricos son llevados a hombros por cargadores. Aquí no tienen un nombre específico como en otras ciudades. Son cargadores, hermanos de paso, que además, lógicamente en esta tarde, con una altísima temperatura, pues van a realizar un doble esfuerzo, porque esas mesas cerradas tienen unos respiraderos muy pequeñitos y ahí dentro, pues evidentemente se pasa mucho calor.
procesión de Zamora tiene la peculiaridad de que sigue cronológicamente el relato evangélico. Hoy estamos viendo en la calle, en esta procesión, desde el lavatorio de los pies, lo que aconteció en la última cena. Llegaremos, por ejemplo, que es lo que estamos viendo ahora, a la flagelación. La flagelación es una de las obras más antiguas que desfilan en Zamora en esta Semana Santa. Sí, la flagelación es obra de un escultor zamorano, Juan Sánchez de la Guerra, realizado en 1691 y posteriormente retocado por el imaginero por excelencia de la Semana Santa de Zamora, Ramón Álvarez Prieto, y la columna que porta en la actualidad es una columna incorporada recientemente y que es obra de uno de los tallistas que es responsable de la hechura de las últimas mesas de la Semana Santa de Zamora, Juan Antonio Pérez. Sí. Estamos viendo ahora la oración en el huerto, un paso salido del mismo autor precisamente que la flagelación, del año 1691, también un paso muy antiguo, que veíamos antes adornado con ramas de olivo y acompañado por la banda Nacor Blanco de Zamora. En este paso carga un insigne deportista de élite zamorano, Emilio Merchan, un campeón mundial de piragüismo, que mañana disputa una prueba deportiva en Ámsterdam, una media maratón, pero ha preferido hoy cargar con su paso y salir de madrugada de vuelo para poder mañana competir. Como decíamos, todos los pasos, los 11 pasos más uno, prestados se puede decir, ¿no? Que hoy desfila con esta cofradía de la Veracruz, que es la Redención, que no pertenece a esta cofradía, pero que ha querido estar en la calle en este día también para que lo podamos ver todos en toda España. Pues decíamos que todos los pasos van llegando hacia la catedral y se van colocando en el atrio. Allí los cofrades aprovechan para saludar, entrar en la catedral, rezar, también para reponer las fuerzas y después continuar el camino. Impresionante este paso, esos olivos verdes, Jesús orante entre esos olivos y el ángel. Y el ángel que se le aparece a confortarle. Suena la marcha de los clavos, dedicada a la Virgen de los Clavos, que veremos mañana en el Santo Entierro, compuesta por el compositor zamorano, Antonio Pedrero, porque cada paso procura entrar en la catedral con una marcha distinta para que la gente que está presenciando la procesión no escuche continuamente la misma melodía toda la tarde. Ricardo, aquí tenemos la coronación de espinas. Sí, un autor que el paso del lavatorio, un escultor zamorano, Pego, que desarrolló casi toda su actividad artística en Madrid, pero que tiene pasos por toda la geografía nacional. También el paso de la coronación de espinas, de la Semana Santa de León también es de él. Y bueno, representa, es una aportación de un paso netamente moderno, con una serie de características que ¿cómo se llama? Es imaginería escultórica, o sea, no es tanto, son piezas no policromadas sino patinadas y bueno, yo creo que de una excelente factura. Hay una magnífica escuela de imagineros zamoranos. Sí, la escuela de Ramón Álvarez, que se desarrolló a partir de 1859 y que creó, bueno, pues unas características de la imaginería religiosa que se ha extendido casi hasta este siglo. De todas maneras, yo creo que siempre hubo en la ciudad, parejo a la Semana Santa, siempre un escultor, siempre un imaginero, que era el que partía las obras de la imaginería religiosa para las procesiones. Aquí vemos la oración en el huerto de nuevo.
Las imágenes de televisión son magníficas. Yo estoy descubriendo aquí puntos de vista que no conocía de los pasos. Claro, es la ventaja. Alguna ventaja tenía que tener la televisión con respecto a estar en la calle. Esa imagen del rostro de Cristo compungido ante la presencia del ángel, yo creo que desde la calle no se puede ver, la estamos viendo y la estamos disfrutando los que estamos viendo el programa de televisión, la retransmisión. Sí, decía el otro día el pregonero de este año, José Ángel Rivera de las Heras, que es el delegado diocesano de Patrimonio, también historiador e investigador, que los pasos eran una catequesis viva en la calle, y precisamente es lo que logran, ¿no?, las imágenes, poderle transmitir a quien las presencia esa emoción, esos sentimientos de lo que fue la pasión de Cristo, vividos a través de la expresión de las imágenes, ¿no?, de los rostros, de las figuras. Todos los niños zamoranos hemos aprendido catequesis a través de los pasos de Semana Santa. Siempre pues en brazos de nuestros padres o de nuestras madres, que nos iban contando la historia. Mira a Cristo flagelado, mira cómo azotan a Jesús, mira a la Virgen cómo llora. Ahí aprendemos una catequesis sagrada que yo creo que es el recuerdo que venimos a revivir todos los años, y por eso todos los zamoranos volvemos en Zamora en Semana Santa. Magnífica esta talla que estamos viendo. Sí, una obra hispano-flamenca de Gil de Ronza, una de las que posiblemente pertenecieran, pero vamos, quizá Pedro lo sepa mejor, el Ecce Homo, sí. Jesús ya azotado, presentado por Pilato al gentío. Aquí está el hombre, aquí lo tenéis. Como comentaba Ricardo con anterioridad, es una de las obras que formó parte de la escenografía que se desarrolló en la capilla del deán Diego Vázquez de Cepeda, en el antiguo convento de San Francisco y sede de la Fundación Hispanolusa, en la margen izquierda del río Duero, y es una talla soberbia del año 1521, y seguramente hoy por hoy es la imagen más antigua que desfila en la Semana Santa de Zamora. Jesús pensando, es increíble la expresión de ese rostro. Sí, la Cofradía de la Veracruz posee otra imagen de Gil de Ronza que actualmente no sale en procesión, que es el Cristo de la Laguna, que procede de esa misma capilla funeraria, ¿no?, del deán Diego Vázquez de Cepeda, del convento de San Francisco, que es el origen de todas las cofradías, el origen de la Semana Santa, no solo en Zamora, sino de todas las celebraciones de la Semana Santa, ¿no? Es la orden franciscana la que saca a la calle esos grupos escultóricos. Por el que hemos preparado un decorado excepcional, que es esta maravillosa Catedral de Zamora. Claro, lo bueno que tiene la Semana Santa de Zamora es ese marco que solamente lo tiene Zamora, un marco irrepetible, inconfundible, el que desfilen los pasos frente a monumentos, en fin, de la talla de la catedral o las iglesias románicas, es un privilegio. Bueno, yo creo que realza el valor de las imágenes y de los pasos. Zamora es la ciudad del románico, la capital del románico, sin duda. La ciudad está plagada de construcciones románicas. Iglesias, ¿cuántas son? 11, Pedro. 11 iglesias románicas en el casco. En el casco histórico de Zamora tenemos en torno a 26 iglesias románicas perfectamente conservadas. Y no se trata de presumir de lo poco que tenemos, ¿no?, que es mucho. Pero evidentemente, si el románico, su línea de expresión fue en Europa, pues en España la mayor concentración de templos románicos por metro cuadrado están en nuestra ciudad, y por consecuencia somos la ciudad con mayor románico del mundo. Pero no solo somos la ciudad con mayor románico del mundo, sino que además, si alguien quiere observar ese momento de transición iniciática del románico al gótico, tiene que pasar ineludiblemente por Zamora. Estábamos viendo en estas escenas, lo estamos viendo ahora mismo, el grupo del Prendimiento, realizado por Miguel Sánchez Torija en 1898. Es un paso, bueno, que muestra el momento en el que Judas Iscariote besa, es lo que decía antes Ricardo, esas historias que pasan de padres a hijos. Mira, este es el beso con el que prenden a Jesús. Y este año hay también esos detalles ocultos y emocionantes de la Pasión. Este año los hermanos nos hacían llegar, los hermanos de paso, que querían dedicarle toda la carrera a un joven cargador fallecido recientemente, Alberto Rus,
Y ese detalle es que todos ellos van debajo del paso. Antes veíamos sus pies uniformados en el negro. Bueno, pues todos ellos llevan este año un crespón negro también en sus camisas, en memoria del hermano fallecido que no puede realizar con ellos la carrera. Creo que es un detalle muy bonito. Van acompañados además, como todos los años, por la banda de Olmedo, con la que están hermanados y que interpreta en estos momentos la marcha de Getsemaní, obra de Ricardo Dorado. Este paso supuso una continuación en la obra de Ramón Álvarez. Ya Torija era discípulo de Ramón Álvarez. Fue una pena que sea la única imagen que nos dejó, ya que su carrera se truncó con apenas 22 años por una tuberculosis. Pero sigue la misma línea que su maestro. O sea, lo que verdaderamente se transportaba o se portaba en los pasos de Semana Santa de Zamora no son tanto tallas artísticas, que son sino momentos religiosos. Son vehículos de transmisión de creencias religiosas. Por eso procuraban de que las imágenes estuviesen lo más ligeras posibles. Son telas encoladas con unos bellos modelados de cabeza y de manos. Aquí tenemos una imagen que no se conocía o que se ha visto muy poco de la cabeza de Judas, y sobre todo la escenografía, la manera en la que está representado todo, porque ten en cuenta que un paso en la calle tiene que competir con muchas cosas, tiene que tener una visión perfecta, no tienen que taparse las imágenes unas a otras, y eso está conseguido. El prendimiento es una de las primeras consecuciones de la Junta de Fomento de Semana Santa, fundada en 1897, porque en Zamora podemos presumir también de tener una de las juntas pro Semana Santa más antiguas de España, que promovió la hechura del paso de Torija para la Santa Veracruz, y del mismo modo promovió otra serie de pasos que están incluidos en otras procesiones de la Semana Santa zamorana, así como el primer cartel anunciador de la Semana Santa, fechado en 1898. La imagen de la Dolorosa de Ricardo II, de un pintor madrileño de la Escuela de Madrid, que vino a instalarse en Zamora y que nos dejó en los años 40 dos importantes obras. Una es esta, la Dolorosa, y otra es la antigua Santa Cena, que desfila ahora en la Semana Santa de Toro. Ahí tenemos la Dolorosa, que cierra la procesión de la Veracruz. Ya están entrando en el atrio los primeros pasos, y aquí en la calle que conduce hasta la catedral, la Dolorosa que cierra la procesión. Es una Dolorosa que va ataviada con el hábito de viuda castellana tradicional, manto negro, saya negra y esa toca blanca. Era el hábito de viuda habitual a partir del siglo XVI-XVII. Hay un libro además muy interesante sobre esa manera de vestir a las vírgenes. Esa vista perdida, ese dolor, tristeza, yo creo que es muy expresiva, sencilla pero muy expresiva. Una Virgen castellana, muy distinta de las imágenes andaluzas. Aquí en Castilla nuestras vírgenes son mayores y tienen dolor, abren los ojos, abren las manos, claman al cielo, le piden contestación. Las vírgenes andaluzas son vírgenes más jóvenes, más que tienen pena recogida. Es una manera distinta de ver la imagen de la Madre en la Pasión. Y acompañada por los cofrades, en Zamora hay más de 20.000 cofrades, lo cual supone que prácticamente toda la ciudad, si no es cofrade, poco le falta. Y en esta de la Veracruz en concreto hay 1.700 hermanos, la componen, hermanos y hermanas, porque desde hace unos años las cofradías se han abierto prácticamente todas a las mujeres. El propio obispado exhortó a las cofradías a que fueran admitiendo a las mujeres como miembros de pleno derecho. Hay pocas ciudades donde esa relación hermano-habitante se dé en tan gran número como en Zamora. Ten en cuenta que somos 28.000 hermanos y somos 60.000 habitantes. La mitad, sí, prácticamente. Y que, bueno, pues todas las familias, siempre la mitad de los miembros están involucrados en la Semana Santa. Solo hay que ver la cantidad de gente que está ahora en esta plaza de la catedral, o la cantidad de gente que hay en las calles de Zamora acompañando las procesiones desde primera hora de la mañana hasta la madrugada. Y que todo el mundo tiene un puesto en la celebración del rito.
Unos en una procesión, otro cargando un paso, otro llevando una bandera, otro toca una música. Todo el mundo está involucrado en el rito de la Semana Santa. Estábamos viendo imágenes de la entrada en la catedral del Paso de la Flagelación. Es un paso también antiguo, conocido también como el Calvito o los azotes. Y pues lo que es la conexión también popular con la gente hace que los 3 sayones que azotan a Cristo, lógicamente representados de forma muy fea para representar el mal que están haciendo, pues en Zamora tienen los sobrenombres populares del Calvito de los Bodajos, el Zurriago y el Cascarrias. Y aquí, dentro de mi modesta opinión, y conozco bastante obra, creo que es el mejor paso de toda la Semana Santa de España. El paso de Mariano Benlliure de Redención. Y es importante porque marcó un antes y después en la manera de concebir un paso procesional. Es el primer paso procesional que no se policroma, sino que se patina, y sobre todo que cambia la manera de ver a Dios. No es un Dios sumiso que va al camino del Calvario, sino que es un héroe, un hombre, un héroe que se va a sacrificar por los demás, que se va a redimir por los demás. La redención, que es el paso que está prestado a esta congregación de la Veracruz para que pudiéramos apreciar en estas imágenes. Mariano Benlliure, que en Zamora también desfila su obra más temprana, prácticamente un niño, y ya hizo unas imágenes que salen en la procesión, no sé, mañana salen. Sí, mañana por la tarde. En el Santo Entierro. Mañana veremos el paso, un paso de un niño con 15 años. Y que, terminó con este paso, que lo hizo en el año 31, casi al final de sus días. Y está frente al recinto amurallado, frente a una parte de lo que queda de la muralla. De la antigua muralla. Muestra la escena de cómo el cireneo ayuda a llevar la cruz y la figura de María Magdalena postrada en el suelo. Esta obra desfila mañana, incorporada en el desfile de Jesús Nazareno, de madrugada. Es decir, que los cargadores, que en este caso empujan el paso, porque como veis es uno de los poquitos que va a ruedas, se ha intentado poner varias veces a hombros, pero la propia mesa también es de Benlliure, representa las misericordias. Pues quienes están empujando ahora durante tantas horas el paso, mañana a las 5 de la mañana volverán a hacerlo durante casi 7 horas por la calle. Hay que agradecerles ese doblete, ese esfuerzo. Vemos la muralla de Zamora, porque Zamora tiene una larguísima historia, Pedro. Estamos aquí instalados ahora hablando desde el propio castillo de Zamora. Nos contemplan aquí prácticamente 1000 años de historia. Nos coinciden tantas cosas en este momento. En este momento estamos dentro del Museo Baltasar Lobo. Baltasar Lobo fue discípulo de Ramón Núñez, a su vez discípulo de Ramón Álvarez. La historia de Zamora se remonta desde prácticamente los albores de la prehistoria. En las últimas excavaciones han salido testimonios en ese sentido, y a partir de la conquista de los visigodos, Zamora ya tuvo un papel fundamental en la historia de España, hasta tal punto que Zamora sigue siendo conocida por la bien cercada en el mundo, y efectivamente estaba muy bien cercada, porque no en vano tenía 3 recintos amurallados, de los cuales todavía se conservan una importante cantidad de lienzos de la misma. Veíamos ahí imagen del público, miles de personas abarrotan las calles. Hoy hace un día extraordinario, pero en ediciones anteriores, porque yo llevo aquí muchos años y pocas veces he conocido una Semana Santa tan clara y tan limpia en el cielo como esta. Y siempre, aunque haga mal tiempo, las calles se abarrotan por igual, quizá hoy un poquito más, pero esta imagen de gente se puede encontrar en cualquier Semana Santa de cualquier año mirando atrás. Y los hermanos de esta cofradía de Veracruz, enfundados con sus hábitos de terciopelo, que deben estar pasando calor porque hace mucho calor hoy en Zamora. Es sorprendente que llevemos media hora de transmisión y todavía no hayamos comentado la antigüedad de la cofradía decana de la Semana Santa de Zamora. Es verdad, ¿no? Que es la más antigua de todas las que desfilan en Zamora. Es la más antigua de las que desfilan en Zamora. Desconocemos el origen concreto, pero sí tenemos un testimonio del año 1508, concretamente una manda testamentaria de un zapatero,
Antonio Pescador, que donaba ciertos bienes a la Cofradía de la Cruz de Zamora. Entonces, que sepan nuestros telespectadores que están observando una de las cofradías sin duda más antigua de España, porque como todos sabemos, a partir del Viva y Voces oráculo de Paulo III, entra de lleno, a partir de dominicos o a partir de franciscanos, la devoción a la cruz en la Semana Santa española. Y escuchábamos a la banda de Peñafiel interpretando Maternea, también de Ricardo Dorado, que es la marcha con la que efectúa su entrada en la plaza de la catedral, este paso del lavatorio. Ahí vemos los pies desnudos de Jesús, que coincidían antes con un cofrade que también iba con los pies desnudos. Hay mucha gente que procesiona en Zamora, cada vez más con los pies desnudos, a veces por ofrecimiento, por devoción, en fin. Son cofradías penitenciales. De hecho, esta de la Veracruz, hasta el siglo XVIII, ¿no? Se flagelaban todavía, eran disciplinantes. Efectivamente, y todavía conserva el apellido de Cofradía de la Santa Veracruz, disciplina y penitencia por ese motivo, ¿no? De hecho, era cofradía de disciplinantes hasta el año 1768, coincidiendo con el Sínodo de Zamora y con las disposiciones emanadas en ese sentido por parte del monarca Carlos III. Posteriormente tiene la evolución que tienen todas las cofradías y todas las penurias que tuvieron todas las cofradías durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, para finalmente, en plena democracia, resurgir como seña de identidad del pueblo de Zamora. En Zamora reivindicamos la Semana Santa como seña de identidad propia, como sentimiento colectivo de nuestro pueblo. Aquí en las manos se ve el magnífico trabajo del escultor Eugenio Vázquez. Veamos también el detalle de ese hombre que se mofa de la realeza de Jesús mientras lo coronan, acompañados por la banda de Vejellina. Y aquí estamos viendo un plano del Nazareno, del titular de la cofradía de la Veracruz, un anónimo del siglo XVI-XVII, que recibe culto en la iglesia de San Juan durante todo el año y que es, yo creo que una imagen de gran belleza, de gran transmisión para la devoción, para lo que comentábamos antes, esa transmisión de la pasión de Jesús, de su sufrimiento. En Zamora hay muchas imágenes que salen en Semana Santa que se veneran en los templos. Hay muchas imágenes de devoción, aunque curiosamente en esta cofradía que hoy estamos ofreciendo es una imagen más bien de pasos que representan esos momentos de la pasión, pero hay también muchas imágenes que desfilan en otras cofradías y que están al culto en las imágenes, en las iglesias, en los templos, con gran devoción. Y muchas de estas imágenes se conservan en el Museo de la Semana Santa de Zamora. Como decíamos, la procesión sigue el itinerario que marca el Evangelio, con el Nazareno, con la cruz a cuestas. Terminará, después la dolorosa, esta procesión de la Veracruz. Durante la mañana, esta noche, siguen procesiones en Zamora. Mañana, cuando volvamos a conectar con ustedes para el Santo Entierro, veremos ya los momentos de la muerte y después de la muerte de Cristo, hasta el domingo, que es la resurrección, claro. Realmente, la procesión de la Veracruz, como están observando nuestros telespectadores, lo que recrea son los momentos de la Cena del Señor. Por eso, hasta 1918, cuando se incorpora el paso de la Santa Cruz, el paso que abría la procesión era la Santa Cena y no la Veracruz. Y a partir de ahí es la secuencia iconográfica completa de la Cena del Señor. Claro, porque la pasión se inicia precisamente en esa cena. Cristo que se despide de los apóstoles y anticipa el sacrificio del día siguiente. Vemos de nuevo el Lectio fantástico, verdaderamente, acompañado por esa banda San Fernando Rey. Zamora puede presumir de poseer uno de los conjuntos iconográficos más completos de lo que es la Pasión de Cristo.
De hecho, lo decías ahora mismo, Juan Carlos, ahora estamos viendo esas escenas iniciales de la Pasión. Mañana por la tarde veremos ese cortejo real del Santo Entierro, pero claro, entre medias está la cofradía de Jesús Nazareno, el vulgo Congregación, la madrugada, y esa cofradía representa todos los momentos del Jesús vivo en su camino al Calvario, es decir, ese Jesús con la cruz a cuesta, Jesús caído, la crucifixión, la elevación, la agonía. Por eso es la inconexión, por así decirlo, que tendremos con la tarde de mañana, pero sin embargo todas esas escenas están representadas en la madrugada de Zamora. También Zamora plantea un desfile iconográfico de todas las épocas. Tenemos imágenes desde el tardogótico hasta imágenes renacentistas, imágenes barrocas, y luego sobre todo imaginería del siglo XVIII, que existe muy poco en la Semana Santa de España, y yo creo que el gran núcleo de la Semana Santa de la imaginería del XVIII está concentrado en Zamora. La vista perdida de la Dolorosa. Una Dolorosa que precisamente estaba en el Museo de Semana Santa y cuyo culto se ha recuperado hace apenas unos meses en la iglesia de San Juan, que es de San Andrés, que es la iglesia del seminario de Zamora, y allí en un retablo de una capilla ha sido de nuevo puesta al culto una imagen, como vemos, muy contenida, como es en general la Pasión zamorana, yo creo que muy bella además. Expresiva sobre todo. Y que en esta tarde va acompañada, comparte con el Nazareno, va acompañada por la banda de música de Zamora, dirigida por David Rivas, una de las mejores bandas sin duda de Castilla y León, integrada por más de 100 músicos, 120 músicos. Sobre todo hay que destacar una edad muy joven en todos ellos, son casi todos niños, entre 12 y 16 años, porque antes hablábamos del esfuerzo de los cargadores, pero no nos podemos olvidar de todas esas bandas, no solo la de Zamora, todos esos músicos que desde hoy llevan haciéndolo desde el lunes santo, pero sobre todo desde hoy hasta mañana por la noche hacen un recorrido a todas las horas del día tocando, y además con unas temperaturas, decíamos antes, muy altas. Creo que eso también hay que destacarlo porque son otros penitentes de también, la Pasión. Claro, también participan de la procesión. Precisamente la Cofradía de la Veracruz, a tenor del comentario anterior de mi amigo Ricardo, refleja perfectamente lo que es la Semana Santa de Zamora y cómo se ha ido construyendo a lo largo de los años. Estamos viendo entrar a la imagen más antigua que procesiona en la Semana Santa de Zamora, el Lecce Homo de Gil de Ronza, en 1521, y sin embargo hemos visto con anterioridad el lavatorio o la coronación, que la coronación es del año 2001, y sí, sin embargo engarza perfectamente en lo que puede ser el desarrollo iconográfico y plástico de la propia procesión. Y claramente prima guardar ese orden que es rigurosísimo, de los acontecimientos tal y como sucedieron. Absolutamente. Cuando tuvo lugar el pasado año la celebración de la JMJ en Madrid, no tenían por qué haberse molestado en exceso. Nosotros asumimos obviamente el protocolo y somos generosos y respetuosos. Pero no se necesitaba buscar mucho, con llevar lo que hay en Zamora allí lo teníamos todo arreglado. Bueno, lo mismo podrían decir los de Sevilla, probablemente, los de Granada, los de Murcia. Correcto. Afortunadamente, Correcto. En todas las ciudades de España el tesoro artístico y espiritual que supone la Semana Santa está muy vigente. Ahí tenemos El Paso de la Sentencia, obra para mí maravillosa y reivindicada desde hace poco por los propios semanasanteros zamoranos, y que cuando tengamos la oportunidad de ver un primer plano, nuestros telespectadores se van a dar cuenta perfectamente que parece un paso hollywoodiano o hollywoodiense, porque es prácticamente la escena que recrea a Hollywood en el momento de lavarse las manos Pilatos, al que lógicamente, como dice un amigo mío sevillano, le debemos la Semana Santa, porque si no hubiese existido Pilatos no podríamos sentir y disfrutar lo que estamos viendo. Pues ahí está. Y ahí lo tenemos, del año 1926. Seguimos engarzando. De Ramón Núñez, discípulo de Ramón Álvarez, como hemos indicado antes. Por cierto, yo creo que este paso, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero tiene una de las imágenes, para mi gusto al menos personal, más bonitas, más bellas de la Semana Santa, como es ese Jesús presentado al pueblo ya como reo de muerte,
que tiene una factura, me parece extraordinaria, una expresividad, una dulzura, una serenidad impresionante en el rostro. Lo estamos viendo ahí. Ahí está, efectivamente, el dedo apuntando a Jesús, como diciendo: ¿a quién queréis que soltemos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y Pilatos lavándose las manos. Ramón Núñez, que fue un escultor gaditano que regaló aquí en la escuela de Ramón Álvarez, que tiene abundante obra y que es muy desconocido. De este autor tiene que haber abundante obra en Galicia, donde fue profesor, y sobre todo en Valladolid, donde fue director de la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid. Y Redención de Ben-Llull entra a continuación de la sentencia. Vemos detrás de este paso de redención una representación de la Cofradía de la Vera Cruz de Toro, que ha sido invitada a participar. Suelen hacerlo Zamora y Toro, que por cierto cuenta con otra maravillosa Semana Santa. Suelen invitarse a participar en sus desfiles. Toro está a plenas 30 kilómetros de Zamora. Son hermanos nuestros. Ahí estaba espectacular la talla de Ben-Llull, de Redención. Sí, ese primer plano. Ese primer plano, ese impresiona, ese Cristo, que es Cristo y es hombre a la vez. Camino del Calvario. Es toda una lección de escultura este paso. Sí. Porque María Ben-Llull, más que tallar, dibuja con la gubia. Describe perfectamente a golpe de gubia los planos y el modelo del cuerpo de Cristo. No hay ni un gubiazo recto. Todos se están modelando como si fuera de un dibujo, como si la madera fuera barro y se dedicara con la gubia a modelar la obra. Yo llevo muchas veces a mis alumnos delante del paso para que se aprenda, pero vamos, yo voy un montón de veces a intentar captar la manera con que Mariano Ben-Llull logró tallar esta obra. Hombre, de hecho ha sido incorporada al desfile de esta tarde porque creo que era una de las joyas de la imaginería del siglo XX que merece ser mostrada a todos los que nos están contemplando. Recuerdo que es el primer paso que no se policroma, el primer paso que sale a madera viva y iconográficamente presenta una manera distinta de ver a Cristo. Y la cruz tallada a golpe de hacha. Y además hay una cuestión, si me permitís, que quería añadiros, que es la contraposición en la composición del paso entre la figura idealizada de Cristo y la raza, la fuerza de ese cireneo que agarra la cruz para aliviar el esfuerzo de Cristo. Y usando tres maderas distintas, usando el tilo para el Cristo, usando una caoba para el paso del cirineo y usando el nogal para la figura de la Virgen, con lo cual se le da tres contrastes completamente distintos, matizados solamente con pátinas. Como estamos ante la obra culmen de la imaginería religiosa contemporánea, y lo hemos repetido todos un poco hasta la saciedad, ¿no? Pero lo que se desconoce la mayoría de la gente y de los zamoranos, y supongo nuestros telespectadores, Mariano Ben-Llull fue un escultor civil genial, el maestro del detalle. Sin embargo, sus primeras obras religiosas, las dos primeras, las realiza para Zamora con muchísimo margen de tiempo, porque El Descendido, que es su obra infantil casi, apenas contaba 16 años, está en el cortejo del Santo Entierro de Zamora, y posteriormente, en 1931, realiza su segundo paso, que es Redención, y tenemos la fortuna de que los dos están en la Semana Santa de Zamora. Y otra manera de representar la misma escena, Jesús con la cruz a cuestas, muy distinta. Es la riqueza de también la capacidad artística de lo que capta cada uno de ellos en la figura de Cristo. Totalmente estilo distinto, totalmente expresión distinta. Realmente es un reflejo, hablaba antes Pedro, de la antigüedad de esta cofradía a través de los siglos. También es un reflejo de la evolución de la sociedad y del arte y de la manera de representar la pasión a través de los siglos. Pero también, y lo hemos visto ya en varias tomas, es una mirada al futuro, porque no sé si os habéis dado cuenta de que hay muchísimos niños entre las filas de esta cofradía, que al final son la sementera, el granero de la pasión, la continuidad, la perpetuidad de la Semana Santa a través de los siglos. Entonces es como una manera muy bonita de ir enlazando una generación con otra, unidos en esas túnicas de terciopelo morado que visten los cofrades. Mientras el Nazareno, después entrará la Dolorosa, que es el último de los pasos. Estarán un tiempo en la catedral descansando los cofrades y yendo a visitar al Templo Madre, a la Santa Iglesia Catedral, para después emprender el camino de retorno con el mismo orden con el que han entrado.
existe en Zamora una tradición muy curiosa, sobre todo porque le llama mucho la atención a los visitantes. Como bien indicabas al comienzo de la retransmisión, a Zamora, a Castilla y León en general, a Zamora en particular, se la asocia siempre a esa austeridad, a esa sobriedad, y sin embargo, en la tarde del jueves y del Viernes Santo, en los alrededores de la catedral, tiene lugar pues, una tradición muy entrañable, muy bonita, como es la de que están casi todas las familias ahora esperando a cofrades y cargadores con mesas donde tienen un pequeño refrigerio, una pequeña merienda, que para muchos, lo decía la alcaldesa, es más importante encontrarse hoy con su familia en estos momentos que en la propia Navidad casi, ¿no? Entonces, bueno, es algo que le llama mucho la atención a la gente, como un jueves y un Viernes Santo la gente está merendando en la calle. Bueno, pues es una manera de hermanarse también con esos cofrades de acera y con sus familias. Bueno, yo me he encontrado gente estos días que me han presentado que vienen solamente para la procesión y se van, pero mucha. Gente que vive ya muy lejos de Zamora, pero no pierde, unos vienen para el miércoles o para el jueves, para cuando sale su procesión, y se van quitando porque tienen otras cosas que hacer, los quehaceres no le dejan. Ayer un amigo mío vino a hacer su mayordomía con el Cristo de las Injurias en el silencio y hoy nos está viendo desde Andorra. Claro, esto es muy común por lo que yo he visto, por la cantidad de gente que hace esto, por lo tanto es la gran fiesta también familiar, de reencuentro de amigos, de gran tradición. Y ahí estamos viendo la Catedral de Zamora. Yo creo que dentro, cuando llegan todos los pasos, también hay un acto del culto, es decir, no solamente es esta confraternización en la merienda al reponer fuerzas, sino también un acto del culto dentro de la propia catedral. Estábamos viendo los pies de los cargadores. Aparte de esa lección catequética que supone la Semana Santa, esa devoción popular, desde luego la estética es importantísima también. Aquí se ha cuidado siempre mucho esa uniformidad de todos los cargadores con sus pantalones negros, calcetín negro, zapato negro obligatorio. Incluso hay pasos que tienen hasta el mismo modelo de zapato, todos los cargadores, en busca de esa uniformidad. El movimiento de las imágenes que parece que cobran un poco vida, el valor ese que tiene llevar los pasos a hombros. Al compás de la música. Meciendo el paso. Sí, aquí el mérito, por así decirlo, de los cargadores es precisamente lograr esa horizontalidad que estamos viendo, ese pasito contenido, corto, sin estridencias. Se valora mucho porque, lógicamente, bueno, pues indica una absoluta compenetración entre todos los cargadores. Como veis, la mecen muy dulcemente ahora mismo la Virgen Dolorosa. Que creo que la imagen de la Virgen va a ser saludada por la imagen del Nazareno, por el paso del Nazareno. Parece que una costumbre que antiguamente se hacían unas imágenes a otras del saludo y que, según me comentaba yo, el hermano mayor de la Veracruz, hoy también va a saludar el Nazareno a su madre. La despedida. Se recrea el encuentro camino del Calvario de Jesús con su madre. Sí, porque realmente a partir de ahora ya en las escenas que vamos a ver, ya la Virgen participa como espectadora de lo que es la pasión del Hijo. En todos los grupos escultóricos ya aparece con las mujeres, con las santas mujeres, presenciando. Con San Juan y al pie de la cruz. Exacto. Aunque mañana también, por la mañana y por la tarde, desfila lógicamente la imagen de la Virgen sola. Mañana en la madrugada será la Virgen de la Soledad de Ramón Álvarez, la devoción más querida probablemente por los zamoranos, y por la tarde será la Virgen de los Clavos, que es la última obra que deja Ramón Álvarez para la Semana Santa zamorana. Un rosario en la mano como implorando a Dios por su Hijo. Y flores blancas a los pies, símbolo de pureza. Es el lenguaje de las flores, lo veíamos antes, rojas siempre para los cristos, para los nazarenos, símbolo de la pasión, de la sangre, del sacrificio, y blancas siempre para la Virgen, símbolo de la pureza. Decíamos de los niños, también en las bandas desde muy jovencitos aprenden también.
esta es precisamente la banda de Zamora, que es un orgullo para nuestra ciudad. También tiene una gran tradición musical Zamora, con esta banda de música de Zamora, con la banda del maestro Nacor, que la veíamos antes, con la banda de Toro, que también está presente esta tarde aquí, la lira. Hay una tradición importante. Y suena Getsemaní. Bueno, y contrasta también ese fondo, el edificio de Campo Baeza, moderno, con el fondo de la catedral, porque en Zamora hay tradición, pero también hay modernidad. La sede del Consejo Consultivo de Castilla y León. Pero fíjate, volviendo a que sonaba Getsemaní, es un poco la banda sonora de la tarde del Jueves Santo en Zamora. Hay marchas que marcan un poco ciertos momentos. Una es la Marcha de la Cruz, que todos los pasos del museo, cuando han salido esta tarde, lo hacían acompañados por la Marcha de la Cruz. Y Getsemaní es como otra marcha que está en la memoria colectiva, que identificas con la procesión y con la tarde del Jueves Santo. Vemos ahí al capellán, Florentino Pérez, con los monaguillos. En este tramo final de la cofradía, los hermanos que están delante y detrás de los pasos son los mayordomos, que ejercen este año por riguroso orden de antigüedad su mayordomía. Y delante de la Virgen vemos colocado aparte de la bandera oficial de la cofradía. Cada paso va precedido de su correspondiente pendonilla y el nazareno va precedido del pendón de difuntos. Aquí existe esa costumbre, recordando además esos fines caritativos y asistenciales de las cofradías. Cuando un cofrade fallece, sus respectivas hermandades tienen un pendón de difuntos que, si la familia lo desea, es colocado encima del féretro, pues como abrazando, ¿no?, a ese hermano que se ha ido. Para la izquierda, todo. Un poquito más para la izquierda. Para la izquierda. Bien, ahí. Bien. Y ahora ahí empezamos a girar. Dime. El círculo es adelante, a la izquierda, atrás. Venga. Atrás. Podemos ver un poquito de Adelante, fuera, dando así. vuelta por el aéreo, Muy despacio. un golpe de música. Venga. Muy bien. Adelante, a la izquierda. Ahí vemos las órdenes del jefe de paso. Hay un jefe de afuera y otro que va dentro del paso. Claro, efectivamente dentro hay uno que repite las órdenes del jefe de paso, porque si no todos los hermanos no lo podrían escuchar. ¿Qué quieres? Venga, buscar mi centro. Vamos. Además, los cargadores que debajo del paso viven unas emociones muy especiales, muy intensas, muy bonitas, tienen también sus propios momentos. Esta llegada a la catedral o la salida o la llegada al museo, para ellos son muy especiales porque son conscientes, primero, de que están miles de ojos posados en su manera de llevar a sus pasos, a sus imágenes de devoción, pero también porque, bueno, pues son momentos que les unen mucho. Intentan, entre ellos hay un pique sano entre todos los pasos, ¿no? Luego cuando repasen probablemente ellos este vídeo, esta retransmisión, se pican entre ellos como diciendo, pues yo entré mejor que tú. Un pique sano también. Sano, totalmente. Y todos los cofrades, yo creo que a lo que aspiran, tienen un poco esa aspiración de llegar a cargar con el paso. Con un paso determinado, es decir, a veces el paso que le tiene para ellos más pasión, o la imagen que para ellos representa más devoción. De hecho, me contaban que lo que sufren los cargadores cuando se jubilan, ya tienen que abandonar, ¿no? Y lo pasan fatal, como un momento trágico, ¿no?, cuando tienen que dejar ya de cargar. Hay una edad para jubilarse, igual que hay una edad para cargar. La hermandad que dio vida a muchas cofradías persiste todavía debajo de los pasos. Los hermanos de paso va algo más allá de la simple carga el día de la procesión. Sois el hermano de paso. Se reúnen no solo el día de Navidad, se reúnen cada vez que uno de ellos se casa, cada vez que tienen un bautizo. Tienen reuniones incluso
todos los años es el día del paso, el día que se reúnen con las familias, el día que se reúnen con las mujeres. Tienen una serie de actividades a lo largo de todo el año. La actividad de la cofradía debajo de los pasos no solo se limita a la procesión, sino que se limita todo el año. Más luego lo que es los socorros mutuos. Yo sé de hermanos de paso que ahora en estos momentos lo están pasando mal y cómo se ha volcado todo el paso para salir adelante. Esa unión que dio origen a las cofradías se vive ahora en los pasos. Vamos a ver cómo entran en el atrio de la catedral, que es una maniobra difícil porque el paso entra muy justito y realmente son artistas los cargadores para pasar el paso por ahí sin tocar en ningún punto. Sí, además hay un pequeño paso. Efectivamente. Ya se nota un poco el bullicio de la gente que queda detrás de la... Porque ya para ellos ya ha pasado. Ya ha pasado, ya ha terminado. Y ahí saluda al nazareno. Este momento ahora, cuando la Virgen sea depositada en el suelo, es aprovechado por muchísimos turistas y zamoranos para fotografiar todos los pasos juntos en el atrio, para poder observarlos de cerca, detenidamente, sus detalles. Por unos minutos se convierte... Un museo al aire libre. Exactamente, se convierte el atrio en un museo al aire libre. Como veis, muy sencillo ese manto de la Virgen bordado en oro. Y la gente que se emociona al paso de las imágenes, es decir, no ven como que está pasando como una obra de teatro, que vengo a ver un espectáculo, no. Aquí hay realmente emoción. La gente se emociona al paso de las imágenes, especialmente al paso de las vírgenes. En Zamora es muy normal que al paso de una imagen de devoción veas a mucha gente santiguarse, veas a mucha gente con las lágrimas en los ojos, veas a mucha gente con la emoción contenida. Es el momento que comentamos. Qué compás. Realmente ellos son los grandes protagonistas de la tarde. Vemos pasar grupos escultóricos, pero lógicamente los protagonistas son Cristo y su madre. El titular de la cofradía, el nazareno, la Dolorosa, que cierran esta procesión de la cruz. Decimos que ahora se quedan aquí, en el atrio de la catedral, unos minutos, descansan los hermanos, saludan a la catedral, rezan en el templo, reciben a sus familias también, se convierte en una fiesta familiar. El trabajo, es decir, el trabajo de los cargadores es increíble en esta operación, pero también yo creo que hay que felicitar a los técnicos y a los cámaras de televisión por el plano que nos han ofrecido. El giro de la Virgen hasta lo que ya en paralelo con el nazareno. Estamos viendo durante todo este tiempo el fondo, que es la catedral
de Zamora, su fachada neoclásica, la última de las fachadas de la catedral, con su famoso cimborrio. Seguro que ya ha despertado la curiosidad de todos para ver más de esta catedral. Aprovechando este receso de los hermanos de la cofradía de la Veracruz, podemos ver un vídeo que nos enseña el interior de la catedral, unas imágenes muy bonitas que nos permitirán apreciar las maravillas que alberga este templo madre de Zamora. Y desde la Plaza Mayor hasta aquí, en las iglesias románicas, hay muchos turistas que llegan y preguntan dónde está la catedral, porque a veces confunden con la cantidad de iglesias, templos que podían tener el calificativo casi de catedral por su... Bueno, espectaculares las imágenes. No habíais visto nunca así la catedral de Zamora, a pesar de ser zamoranos, ¿verdad? Jamás. Es increíble, espectacular. A ¿Qué? mí me ha dejado sorprendido. A todos. Sí, estamos aquí todos un poco boquiabiertos. Te han quedado anodados de ver su catedral, a la que están acostumbrados y cansados de ver todos los días, con estas imágenes espectaculares. ¿Qué se puede ver dentro de la catedral, Pedro? La Catedral de Zamora es un templo que comienza a construirse ya un poco tardíamente dentro del estilo románico, a mediados del siglo XIII. Se concluye muy rápidamente porque en 25 años se construye todo el templo. Tuvo la desgracia de tener un incendio a mediados del siglo XVI que acabó con el antiguo claustro románico, y con ese motivo se tomó la decisión de construir una nueva fachada, que es la fachada neoclásica que observamos desde el exterior, si bien se conserva el antiguo frontal románico tras ella. La pena es que el claustro fue irrecuperable. Tenemos un magnífico claustro neoclásico, pero se perdió mucha historia de Zamora en ese incendio, porque ahí estaban las tumbas de personajes ilustres del medievo zamorano, que lo perdimos para siempre. La catedral en sí misma es una joya, y aparte de imágenes de devoción que están expuestas permanente al culto en el primer templo de Zamora, hay algo destacadísimo dentro del Museo Catedral, que es esa magnífica colección de tapices flamencos de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Y el cimborrio característico de la Catedral de Zamora,
que ha inspirado otros cimborrios, los cimborrios del Duero, ¿no? Con el de la antigua catedral de Salamanca, con el de Toro, con el de la Colegiata, y que son ese conjunto tan peculiar de ese tipo de cúpulas extraordinario. Y no se os olvide la impresionante imagen del Cristo de las Injurias, que creo que es uno de los mejores crucificados de Castilla, pero sí, sin duda alguna. Sí, mañana vamos a tener la suerte de verlo en el Santo Entierro desfilando con la cofradía, que es catalogado probablemente como el mejor crucificado de todo el Renacimiento, que sobrecoge al que lo contempla. Estamos viendo las procesiones del Jueves Santo, que ahora están paradas la hermandad, la cofradía de la Vera Cruz. En 5 minutos, 10 minutos volverán a salir en procesión con el camino inverso, pero la Semana Santa de Zamora es muy rica. Todos los días, desde el domingo de Ramos, empiezan las procesiones con la borriquilla y se prolongan hasta el domingo de Resurrección. Prepara vídeo de Capas Pardas. Podemos ver un resumen de otras procesiones que tienen lugar también a lo largo de estos días en Zamora. Es desde el amanecer hasta que se pone el sol. Todos los días de esta Semana Santa se vive así de intensamente las fiestas. Bueno, este ha sido un resumen de lo que es la Semana Santa zamorana. Decíamos que hay 28.000 cofrades en Zamora. Hay 17 cofradías, si no me equivoco. Sí, me vais a perdonar hacer un recordatorio para todos esos zamoranos que por las causas que sean no han podido venir, porque yo creo que lo hemos contemplado como con cierta emoción. Los que la estamos viviendo aquí en vivo, en directo en Zamora, yo me imagino que la gente que esté fuera se estará, y que nos esté viendo sobre todo, ¿no?, que se estará acordando. Y aprovecho para saludar a todos aquellos que nos ven fuera de España incluso. Seguro que hoy muchos zamoranos
se les escapa una lágrima contemplando estas imágenes cuando están fuera de Zamora, fuera de España, en América, en Asia, en otros lugares de Europa. Por eso me estaba acordando de ellos, Juan Carlos, porque si me ha emocionado, nos ha emocionado casi Sí, a yo todos, creo, ¿no? claro, es la emoción que representa ver en imágenes, además muy bien realizadas, lo que es la pasión de Zamora desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Es decir, un recorrido por esas imágenes nocturnas, porque a veces hoy estamos viendo y mañana una procesión diurna, pero yo creo que las procesiones más cargadas de sentimiento y de emoción son a veces las procesiones nocturnas. Hemos visto en esas imágenes alguna toma de la Virgen de las Angustias, de lo que es la piedad de Nuestra Madre de las Angustias, la devoción histórica de Zamora, que precisamente va a ser coronada este año por el obispo de la diócesis, por Monseñor Gregorio Martínez Sacristán. Será coronada canónicamente el 20 de septiembre de este año. Es la primera coronación canónica de una imagen de pasión en Zamora, para que también de alguna manera se vea que esa pasión se vive todo el año, que la devoción y la fuerza que tiene la Semana Santa y el cariño que siente y la fe el pueblo zamorano por sus imágenes va mucho más allá de estos días de primavera, ¿no? Y este año en septiembre la Virgen volverá a salir a las calles coronada. Es verdad que muchas de las imágenes que tenemos, los que no somos de aquí, de la Semana Santa zamorana, muchas veces están muy relacionadas con esas imágenes nocturnas, de las capas pardas, que verdaderamente es impresionante la procesión. Ayer tuve la ocasión de verla, porque salen en procesión las capas pardas el miércoles en la noche, y era muy impresionante el silencio en la noche zamorana, el contexto histórico que rodea toda la procesión, el atuendo de las capas, el río Duero, en fin. Zamora se distingue de las demás Semanas Santas en que es completamente distinta. Parece como si hubiera habido una uniformidad en las demás procesiones. El rito aquí se bebe de una manera completamente distinta. Y junto con las capas pardas también otra de las peculiaridades de esta Semana Santa es el juramento de silencio, que es una de las actividades que tiene lugar. Esto es lo que estamos viendo del silencio, que ocurría hoy mismo, ayer por la miércoles, tarde. el miércoles santo. El miércoles santo, la alcaldesa, en nombre de la corporación municipal del pueblo de Zamora, jura delante del obispo. ¿Juráis guardar silencio durante todo el recorrido de la procesión? Sí, juramos. Yo creo que este momento es uno de los que estéticamente más pueden impresionar, esa marea roja de caperuces concentrados en la misma plaza que estamos viendo hoy, inundada de terciopelo morado, esa talla del Cristo de las Injurias, que es absolutamente fascinante. Yo ayer mismo lo escribía, Juan Carlos, creo que no hace falta creer para ponerte delante de ese Cristo y quedarte de verdad maravillado, contemplándolo horas y horas. Lo veremos mañana también en la procesión del Santo Entierro. Volvemos en directo, ya de nuevo la catedral con su cimborrio característico. Su torre del Salvador era una torre también defensiva, corrígeme Pedro si me equivoco, era una torre fortaleza también, ¿no? O sea, cumplía esas funciones de torre de la catedral, pero a la vez, como Zamora está en una atalaya sobre el Duero, cumplía esas labores de vigía y de fortaleza, de defensa de la ciudad. Efectivamente, de hecho, numerosos templos románicos de Zamora, para cualquier visitante que se acerque a conocernos, observará que tiene una torre vigía defensiva, porque no hay que olvidar que durante muchos años Zamora fue ciudad fronteriza, y precisamente, como aludía Ana, la torre hacía esa doble visión: por un lado el campanil de la iglesia, pero por otro lado también la atalaya desde la cual se puede vigilar y nos podemos defender y podemos atacar. Sí, yo creo que va a ser inminente la salida. Está la banda de cornetas y tambores Ciudad de Zamora, herederos de la antigua banda de la Cruz Roja, recordada por muchísimos zamoranos. Está ya concentrándose en la puerta de la catedral. Ellos son los que abren la procesión y estamos viendo ahí un primer plano de redención precioso. Volverá a salir la procesión exactamente igual que
que en el camino de venida hacia la catedral. Lo abrirá el barandales, se llama barandales. El hombre que tiene la misión de anunciar que ya llega la procesión con sus campanas. Sí, eso es una novedad. Yo creo que es una de las también señas de identidad de la Semana Santa de Zamora, que todas las procesiones van encabezadas por un personaje que aquí llamamos el barandales y que en todo momento va haciendo sonar 2 campanas, pum, 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 como llamando a silencio. Pues sí, también para completar este recorrido por la Semana Santa yo creo que es obligado ver la famosa procesión, Ricardo, ¿verdad? Que tú eres hermano de esa procesión, sí, de las capas pardas. También otro magnífico vídeo que nos cuenta eso, la procesión de ayer noche, de este mismo año 2014, de las capas pardas. A las 12 de la noche suenan las campanas y salen los hermanos ataviados con esa capa. Sí, una capa de paño grueso, una capa que hacían aquí las gentes de Aliste. Una vez desechada la lana blanca que iba para Castilla, con la lana oscura, solían hacer estas capas que forman parte de muchos ceremoniales, porque eran las capas con las que se casaban, la capa importante que tenían, y era la capa con la que se iba a todas las ceremonias, con la que se asistía a los entierros y con la que se asistía a la procesión. Las capas pardas acompañadas de sus matracas, de su viento, que es la música que suena durante la procesión, y de sus faroles y el Cristo, lógicamente, del amparo, y eso es toda la procesión. Sí, es una puesta en escena que solo existe en Zamora, o sea, ese tipo de liturgia procesional es muy típico de las zonas de Aliste y está traspasado aquí a un medio urbano como es Zamora. Y bueno, es una de las procesiones, desde mi punto de vista, que vertebra la Semana Santa de Zamora. Sí, recoge la esencia del mundo rural. Y al final de la procesión, que se canta, antes de entrar de nuevo en el Templo del Cristo, el Miserere. El Miserere castellanizado. Un Miserere que se canta en las zonas de Aliste y que se canta en los entierros. Y en el regreso de la procesión de la Cofradía de la Veracruz acompaña a la procesión el concejal Francisco Javier González. Buenas tardes, Francisco Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, habéis tenido una procesión fenomenal, con un tiempo espléndido, con una cantidad de gente impresionante y con una devoción tremenda. Sí, yo creo que Zamora ya, con los últimos años que habíamos tenido algún problema meteorológico, estábamos todos deseando salir a disfrutar de la Semana Santa, y yo creo que además hoy, el Jueves Santo, ha sido un día claramente en ese sentido, porque verdaderamente era difícil llegar hasta la ciudad, hasta esta parte, hasta la plaza de la catedral a estas horas. Y es tradición también que un concejal, que una representación del ayuntamiento, acompañe la procesión. Sí, tanto a la ida como a la vuelta, salvo las procesiones que son las más de sacrificio, las de por la noche, la presencia bien sea de la alcaldesa, en este caso, de algún representante del ayuntamiento, un concejal. Sí, siempre va un representante de las instituciones, evidentemente del ayuntamiento, y también el capellán de la cofradía. Ya repuestos los hermanos y los músicos han repuesto fuerzas, han tomado un pequeño refrigerio, han rezado en la catedral y se disponen ya en el camino de regreso. Salen de la catedral y se dirigen ¿hacia dónde? Se dirigen otra vez al museo a recoger otra vez todos los pasos. También es una imagen muy especial, muy querida por los zamoranos, cómo se introducen otra vez los pasos en el museo. Francisco Javier, ¿y tu misión como concejal que acompaña la procesión cuál es?
Esta, la de acompañar. Normalmente vamos muy preocupados todos los que acompañamos a la procesión de que todo esté lo más perfecto posible. Hace algunos años yo era concejal de obras y prácticamente me molestaba que hubiera cualquier adoquín suelto por la calle. Ahora llevo más bien las responsabilidades de turismo, precisamente, de comercio, de desarrollo, y bueno, hemos hecho un lavado de cara a todo lo que hemos podido. Todos los años se hace, evidentemente, tanto de esos baches que hay por la ciudad como también de pintadas, de grafitis o de detalles que un poco de alguna forma desentonarían nuestra Semana Santa. Bueno, para el comercio también supongo que será muy importante estos días de Semana Santa, el comercio de Zamorano. Efectivamente, sí. Hoy, de hecho, algunos comercios han abierto, habían pedido esa posibilidad de que fuera un día de apertura comercial. No había mucha tradición en Zamora en este sentido, pero sí que es verdad que una ciudad tiene que tener todas las posibilidades abiertas. Evidentemente hay gente que viene por las procesiones, otra gente que viene también, aparte de las procesiones, viene a disfrutar un poco del ambiente urbano y también, ¿por qué no?, hacer alguna compra en un momento determinado. Quiere decir que la puesta en escena que tiene la ciudad de Zamora con la nueva Semana Santa, pocas ciudades lo tienen. O sea, no solo el lavado de cara, sino el cómo se cuida el paso de las procesiones, que se apaga absolutamente todas las calles, todos los comercios, que la gente no habla. O sea, esa puesta en escena, esa colaboración de la Semana Santa, digo, del pueblo de Zamora con su Semana Santa, es muy importante. En los días previos a la Semana Santa se escuchan los sones de estas bandas de cornetas y tambores ensayando. Algunas, durante muchos años han ensayado a la intemperie, con lo que es el invierno zamorano a muchos grados bajo cero. Y esta gente pues tiene tal pasión por lo que hace. A veces se tienen que ir a la orilla del río, en la ciudad deportiva, para no molestar, porque evidentemente suena muy fuerte. Tienen que ensayar cuando salen del trabajo, a veces a las 8 o las 9 de la noche, entonces a lo mejor a las 10 de la noche, que ya sería molestar, tienen que irse un poco lejos de la ciudad para ensayar. Bueno, y también me imagino que los pasos ensayarán, los cargadores ensayarán con los pasos. Aquí eso no se hace. No se hace. En Zamora nunca se ha ensayado. Hay un paso, los que veremos mañana, que lo hace, pero nunca se ha ensayado. Yo creo que lo llevamos en los genes, Juan Carlos. No sé cuánta gente puede haber un día como hoy en Zamora capital. Es decir, ese cálculo no se puede hacer. Siempre se ha hablado tradicionalmente de rozando el 250.000 de personas. En una ciudad de 60.000 habitantes, de 65.000, hablar de 250.000 personas pues es un overbooking prácticamente. Todas las plazas hoteleras llenas, pensiones, hoteles de las diversas categorías llenos, y mucha gente que también viene de ciudades cercanas a pasar la tarde o la tarde-noche o unas horas para poder disfrutar de esta Semana Santa. En detalles como estos, como lo que podemos ver ahora en la televisión, el Barandales. El Barandales. Barandales o muñidor, que anuncia la presencia de Cristo en la procesión. Personaje característico de la Semana Santa de Zamora que procesiona en todos los desfiles. Al principio, con 2 campanas, va marcando el paso y el ritmo de la cofradía. Me comentaban esta mañana que a veces le ponen una campana que pesa más que otra para que haga más penitencia. No, es para marcar el ritmo, sobre todo para que el ritmo sea monótono. De todas maneras, aunque es difícil de distinguirlo, cada cofradía tiene un ritmo porque cada cofradía tiene unas campanas distintas. Aquí no se ve en la imagen, pero por dentro lleva como si dijéramos, una armadura para sujetar esas campanas, que pesan cada campana 3 kilos. Entonces no las va cargando con la mano, realmente las va cargando con la espalda y luego las va moviendo. Claro, porque son horas, recordemos que esta procesión, yo no sé a qué hora salió a las 4, esta tarde. A las 4:45. Pues 5 horas prácticamente llevan caminando. Hemos visto en la cabecera el pendón de Santiago, acompañado de las pendonillas de la cruz. Ahí delante del paso va precisamente la pendonilla del pendón del paso de la cruz, que estamos viendo precisamente saliendo del atrio de la catedral. Despedimos al concejal, que se tiene que ir ya a acompañar a la procesión. Gracias, Francisco Javier. Y ya sale la Santa Cruz, el primero de los pasos de esta que poco se puede de la Veracruz. Poco se puede comentar, la cruz lo dice todo. Una de las características de la Semana Santa de Zamora es la ausencia de dorados en los pasos.
Eso es una característica muy importante porque solo se da en la ciudad de Zamora o en muy pocos sitios, y de hecho cuando hay en ciertas cofradías donde te dicen que tiene una mesa al estilo de Zamora, que el estilo de Zamora es una mesa que no está dorada. Nosotros empezamos a tallar nuestros pasos al principio con esta serie de elementos. Son mesas muy pequeñas, no son grandes mesas, no son grandes tallas, pero la característica principal es la madera viva. Y de hecho los dos pasos importantes de la ciudad, los dos pasos insignias que son de talla, que es esta cruz y es la urna del Santo Entierro, no están doradas. Ya en el año 1600 hay constancia de que desfilaba una cruz, de que salía una cruz en el desfile penitencial, adornada con un velo. Las mesas, que son una catequesis también, porque antes hemos visto un primer plano ahí que nos fijamos en el detalle que dicen cosas. Hubo una gran escuela de tallistas en Zamora y de hecho hay muy buenos tallistas todavía en Zamora. Bueno, hemos hablado antes de José Antonio Pérez, que tiene taller abierto en la ciudad y que ha hecho muchas mesas para todas las Semanas Santas de España. Y la cruz es de Gómez Cismo, también es un escultor local, sí. Un tallista de zamorano. Esta mesa concretamente creo que es la antigua de la Dolorosa, adaptada para la cruz. Cargadores de la cruz, cuando la ves tan pequeñita y parece que no pesa, pero claro, también hay que tener en cuenta que la mesa es mucho más reducida y va mucho menor número de cargadores dentro, con lo cual el esfuerzo es mayor también. Viniendo a Zamora en cualquier otra época del año, se nota que esta es una ciudad que vive la Semana Santa, porque nos encontramos también con esculturas. Por ejemplo, hay una que la hizo Ricardo Flecha, que está aquí hoy con nosotros, una escultura del Barandales, que está frente al Museo de Semana Santa. Hay también, no sé, el Merlú, que está frente a la iglesia de San Juan. Bueno, y también Ana. toda una... Y Antonio Pedrero. Antonio Pedrero es el padre de Ana Pedrero. Un pintor también zamorano magnífico. Y decía también que hay toda una industria, un comercio que gira alrededor de la Semana Santa, de oficios incluso que de otra manera probablemente no existirían alrededor de... Alguien teje o confecciona los hábitos, se talla la madera, en fin. En este tiempo de crisis, el otro día leía en un periódico, el periódico local, que un negocio que no estaba muy en crisis era el negocio de las túnicas, de los caperuces, de lo que es todo el ornamento que acompaña a la Semana Santa, porque la gente pues, puede quitarse de otro sitio, pero desde luego para la Semana Santa no escatima. De todas maneras somos una Semana Santa muy austera y los oficios no florecen como deberían de florecer. Pero es propio de la idiosincrasia de la Semana Santa. Aquí no hay grandes gastos, casi todas las cofradías salen con un gasto mínimo, las cuotas son muy bajas, que eso también hace de que la Semana Santa sea tan participativa, no es tan exclusiva. Con motivo precisamente de esta coyuntura económica que estamos atravesando, muchas cofradías, algunas, han puesto en marcha un sistema como de préstamo de túnicas, es decir, sobre todo gente que no desfile o que no salga o que tenga niños y ya no las utilice. Bueno, pues hay cofradías que han pedido esa solidaridad para que gente, es decir, para que quien quiera acompañar el desfile procesional y quizá no pudiera hacerlo por un tema económico, que lo siga haciendo porque va a haber un hermano dispuesto a cederle una túnica para el desfile. Y luego hay artesanos que hacen estas túnicas, que te la hacen para un niño y te sirve desde que tiene 7 años hasta que tiene 15, porque primero te dobla, se va ampliando la túnica. De hecho, hasta es el truco, es descoserle todos los años el bajo, porque si los niños van creciendo, si tú al terciopelo le dejas cosido el bajo, te hace una marca en la tela. Entonces, bueno, pues los secretos de las madres y de las mujeres, que toda la vida son las que le han arreglado la túnica a sus hijos, es descoserles el bajo para que no quede marca. Estamos viendo ahí un plano del Barandales y detrás el sependón que decíamos de Santiago y el incensario, tras el que está la cruz que abre, que son lo que es la cabecera de la procesión. Y de nuevo, un penitente descanso.
En estas procesiones, a lo mejor de la tarde, a lo mejor no son tantas, pero en las de por la noche hay en algunas procesiones donde a lo mejor un 40 o 50% de los hermanos van descalzos. Después de la cruz viene el paso del lavatorio de los pies. Recordamos que es del escultor Higinio Vázquez y que es muy reciente, del año 2001. Muy bien resuelto, conjugando pátinas con policromía. No es nada fácil No. esta iconografía. Una escena además novedosa en la Pasión de Zamora, porque si antes comentábamos que precisamente destacaba porque recogía muchos momentos, hay muchos pasos que, aunque sean incorporaciones, digamos, recientes, sustituyen a otros antiguos. Sin embargo, la escena del lavatorio de pies no se había representado nunca en Zamora. Se incorpora en 2001, como bien habéis dicho, y sí, hasta ese momento no había formado parte de ninguna cofradía. Cristo lavándole los pies a Pedro, que yo creo que se resiste. Y Santiago y Juan mirando la escena, los otros dos apóstoles. Pedro está muy callado contemplando la Semana Santa tan de cerca, Pedro. Pues perdonadme, pero Está son absurdo. tan impresionantes las imágenes que nos estáis transmitiendo, que además muchas veces el silencio dice mucho más que el comentario, y que me perdonen mis ilustres compañeros, ¿no? Pero es un poco así, ¿no? El ir incorporando los sonidos, el bullicio en la calle, porque estamos en una procesión de tarde, que, como bien apuntaba Ricardo, no es lo mismo una procesión de noche, como habréis podido comprobar, que una procesión de tarde. Y la procesión de tarde encima de Cana de la Semana Santa de Zamora, con esas túnicas que hoy preguntamos a cualquiera y dirán que son de toda la vida, y las túnicas, estas túnicas de terciopelo, se incorporan a la Semana Santa de Zamora en 1895. Hasta entonces, la procesión, los hermanos salían con hábito de calle y, lo más normal, con capa española a lo sumo, pero no con el hábito de terciopelo que podemos observar ahora, que es relativamente reciente, como he dicho. Siempre se ha asociado esta cofradía a una cofradía gremial, una cofradía de gremios, una cofradía de gente, digamos, menesterosa. Después del lavatorio de los pies, Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos. Obra de Fernando Mayoral. Un gran paso de Semana Santa con unas muy bien modelados retratos, unas manos muy expresivas, y donde, bueno, lo que más a mí me interesa es sobre todo cómo ha conseguido esta especie de policromía, que es ante la policromía y la pátina, que está hecho con una pintura plástica, rozando ciertas capas de pintura unas sobre otras, pero que se consigue un efecto visual muy llamativo y muy descriptivo de la obra. Sí, los apóstoles en diferentes posiciones, pues con Jesús en el centro. Hoy, Jueves Santo, justamente los oficios han celebrado esa cena, la misa en la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía, el mandamiento de la caridad representado, simbolizado en ese lavatorio de pies que hemos visto, y también la institución del sacerdocio. En la calle se prolonga lo que se ha celebrado en la liturgia de la Iglesia. Uno de los apóstoles, Santiago el Mayor, es un dato curioso. El autor lo tomó de un Semana Santero, un hombre que ayudaba mucho en el Museo de Semana Santa, y tomó su cara para elaborar la imagen de Santiago el Mayor. Y después de acabar la cena, de instituir la Eucaristía, se va al huerto de los olivos, que ya aparece al fondo la oración de Jesús en el huerto. Sí, yo quería destacar de la cena también, como os dais cuenta, va a ruedas, también el paso es a una altura distinta al resto de pasos, es una mesa de menor elevación en altura, para que se pueda contemplar la escena. Si este paso fuese a hombros, ganaría mucho en altura y probablemente no seríamos capaces de contemplar la escena en toda su plenitud.
Como bien indicabais antes, la cena tiene una tradición en la Cofradía de la Veracruz que se pierde en el tiempo a sus orígenes prácticamente. Solo desde el siglo XIX ha habido 3 representaciones iconográficas de la cena. La anterior, obra de Ricardo II, del autor de La Dolorosa, desfila ahora actualmente en la vecina ciudad de Toro, con la Cofradía de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla. Hay una característica que las 3 resoluciones de la Santa Cena en la procesión de la Veracruz ha mantenido desde la primera que hizo un escultor modesto de Zamora, Blas González, y es que en todas las representaciones aparece el perrito a los pies de la mesa. Y el perro, solucionado en la época contemporánea con el magnífico paso que nos legó el Mayoral, pues también está el perrito manteniendo esa tradición que existía a la hora de plasmar la Cena del Señor en la Semana Santa de Zamora. Yo no sé si Juan Carlos sabrá si es cierto, a mí me comentaron en cierta ocasión que esa imagen del perro en la cena representa también un poquito la fidelidad esa que dicen que siente siempre el perro por el hombre, y que es un poco como una especie de guiño a esa fidelidad que tuvieron los apóstoles hacia la figura de Cristo, frente a la traición de Judas, que en la escena de hecho esconde la bolsa con el dinero, con las monedas. Este es el mejor momento para ver la procesión. Estas 2 luces con el sol ya quitado, con la iluminación del paso en las calles estrechas, donde el color de la piedra resalta bastante sobre los pasos. Es el momento que más me gusta vivir esta procesión. El lavatorio acompañado por la banda de Peñafiel. En estos días también las cofradías tienen un auténtico problema, ya que al desfilar tantísimos pasos a hombros, lógicamente los cargadores, es un estímulo para ellos poder llevar ese acompañamiento musical que lógicamente les estimula. Y al ser días en los que se concentran muchísimas celebraciones en toda España, bueno, pues esto supone un quebradero de cabeza a veces para las cofradías a la hora de contratar de conseguir sus respectivas músicos y bandas, bandas de música. que de hecho lo estamos viendo, tenemos bandas principalmente de Castilla y León, pero también de muchos puntos del país. Es frecuente y es tradición que en la Semana Santa de Zamora participen bandas gallegas también y de la parte del Levante. Y detrás del Huerto de los Olivos ya sale el prendimiento de Jesús. La magnífica obra de Miguel Torija. También de finales del 19. Sí, de la escuela de Ramón Álvarez, con telas encoladas, con una escenografía muy concreta. O sea, la puesta en escena de la escuela de Ramón Álvarez es muy importante. Estaban muy seguros de que no transmitían valores artísticos, sino transmitían valores religiosos. El uso de materiales pobres, el uso de pinturas muy planas. Lo principal de un paso de Semana Santa tiene que ser el fácil transporte, el que se lleve bien. Ten en cuenta que esta procesión ahora va por un camino más bien llano, pero que bajaba hasta el río y subía por Valborraz. Y la cuesta de Valborraz, los que conocen Zamora saben que es una cuesta bastante empinada y por ahí subían los pasos. Este es un detalle del prendimiento, que a esa escena del beso traidor incorpora también la de San Pedro con la espada en alto, cortándole la oreja a Malco. Lo vemos aquí perfectamente, Malco arrodillado y San Pedro con la espada en lo alto.
porque ahora vamos a ver otro de los templos, como decía Evaristo. De San Ildefonso, ¿no? Es este templo donde se custodian los restos de San Atilano y San Ildefonso. Realmente la iglesia está erigida en honor de San Pedro, es iglesia arciprestal de San Pedro, pero están allí las reliquias de San Ildefonso y San Atilano, y entonces, bueno, realmente ya todo el mundo la conoce como la iglesia de San Ildefonso. San Atilano es el primer obispo de Zamora y es patrono, ¿no? de la diócesis de Zamora. Ya empieza a caer la tarde. Como veis, la estrechez de esas calles del casco histórico de Zamora hace que en algunos tramos hayamos visto imágenes sin apenas público porque no caben. El beso de Judas. Tocando Matermea, esa banda de Olmedo. Y que aparece la flagelación, que también emprende su camino de regreso al museo de la Semana Santa. También, como ya invoca estas estrechísimas calles, donde están solicitadísimos los balcones, que es desde donde se puede ver solamente en estas calles tan estrechas. Sí, aquí no tenemos público, no pueden pasar, o sea, pasan los pasos pasan muy estrechos. Es que a partir del regreso de la procesión, la mayoría del público se va a concentrar enfrente del parador de los Condes de Alba y Aliste, en la plaza de Viriato, donde esta noche tendrá lugar el impresionante canto del Miserere, al paso de la soberbia talla de Jesús yacente de Francisco Fermín, discípulo del insigne Gregorio Fernández. Y el público que no se concentra en la plaza de Viriato intentará agolparse en el entorno de la románica iglesia de Santa María la Nueva, antesala del Museo de la Semana Santa más antiguo de España, que se construyó en Zamora, inaugurado en el año 1964, donde hacen su último esfuerzo los cargadores y donde familiares, amigos y entusiastas de la pasión zamorana estamos permanentemente ahí para ayudar con el aliento el último esfuerzo de la carga. Lo que ven los espectadores son ramas de olivo verdes. Se va por ellas a Fermoselle, aunque pueda pensarse que en Zamora no hay olivos, si los hay en una comarca, la comarca de Fermoselle. Se va por las ramas que se colocan en los árboles secos y da la impresión de que estamos ante un olivo. Da la impresión de Jesús en el huerto de los olivos. Precisamente en los arribes, como ha comentado Evaristo, es donde tradicionalmente se recogen estas ramas, y casualmente Fermoselle tiene un microclima que auspició a finales del siglo XVIII que la Sociedad Económica de Amigos del País de Zamora introdujese la plantación de olivo en esa parte de la terruña zamorana de la querida comarca de Sayá. Después de la flagelación, la coronación de espinas. De Higinio Vázquez de nuevo. Si os vais dando cuenta, con el caer de la luz de la tarde,
parece que estamos viendo dos procesiones distintas, esa luminosidad cuando pasa, ¿verdad? En todas estas cofradías de largo recorrido que se mueven entre dos luces, realmente es como una procesión de ida y una de vuelta. Antes nada de las caras de los malos, por decirlo así. Sí, sí. Bueno, lógicamente, ahora mismo todo el mundo hemos tenido, por fortuna, acceso a una educación, todos leemos. Pero hay que tener en cuenta que cuando estas cofradías empiezan a salir a la calle, la población, realmente la cultura en el siglo XV-XVI quedaba reservada pues a muy poquita gente. Entonces era la mejor manera de evangelizar y de contar de la manera más directa la historia sagrada. Soberbia, ¿verdad, Ricardo? La composición de este paso es... Una pena del fallecimiento de Miguel Torija, porque él hubiera dado grandes horas a la Semana Santa de Zamora. Totalmente de acuerdo. Era, yo creo, que el más destacado de todos los discípulos que tuvo Ramón Álvarez. Totalmente de acuerdo. La pena es que con apenas 26 años, según el diagnóstico de la época, padeció una tisis laríngea y falleció. Su entierro en la ciudad fue una inmensa manifestación de duelo, pero como nos ocurre a veces a los hombres, a los 10 años los restos pasaron al huesario. Suena la marcha de la saeta, muy conocida por todos, por esa versión que existe de esta composición en la voz de Juan Manuel Serrat, que hace unos años se incorporó a la Semana Santa de Zamora como obra musical. La Semana Santa de Zamora cuenta con un amplísimo patrimonio de marchas propias compuestas ex profeso para las imágenes y los grupos que desfilan por las calles. Aquí se puede ver perfectamente lo estrecho de la calle y lo justo que pasan los pasos. Y la pericia de los cargadores para transportarla, porque incluso los balcones a veces son un problema para evitar que tropiecen. Después de horas cargando con el paso, con ese pequeño descanso que han tenido en la catedral, ya a estas alturas de la tarde deben estar extenuados. Y de nuevo el magnífico Ecce Homo de Gil de Ronza, el más antiguo de los pasos de la Semana Santa zamorana. Esta imagen recibe culto en la iglesia del Corpus Christi de las Clarisas del Tránsito de Zamora por petición expresa de un obispo de gratísima memoria entre los zamoranos, don Eduardo Poveda. Él pidió ser enterrado en esa iglesia junto a esta imagen que está allí. La imagen es preciosa, verdaderamente. Preciosa. Yo soy hermano de la Veracruz, soy hermano de esta cofradía y yo cargaba el paso este. El primer año, los primeros años que salió el paso este a la calle, estuve debajo. Fue una incorporación un poco polémica, ¿verdad, Ricardo? Más que nada porque rompía un poquito la estética, claro, ya esa estética más preciosista del barroco, del 19. Entonces esta imagen en principio chocaba mucho, pero realmente a mí la obra de Gil de Ronza me parece apasionante, me parece de una calidad y además de una personalidad propia tremenda. Es fácilmente, sus obras son muy reconocibles. Salamanca cuenta también con obra de Gil de Ronza. Y eso es una continuación, más que una continuación es el principio de nuestra imaginería. Nosotros, al contrario del sur, nuestro principio fue la imaginería flamenca. El románico, el renacimiento que recibimos nosotros aquí en Castilla fue un renacimiento flamenco, no fue un renacimiento italiano. Bueno, eso marcó un poco los principios de nuestra imaginería procesional.
Y este es el génesis, el principio de nuestras imágenes procesionales. Imagen desgarradora, absolutamente lacerada. Nosotros no tenemos imágenes pausadas, no tenemos imágenes quietas, nuestras imágenes tienen dolor. Están laceradas, cristos sangrantes. Sí, bueno, además de esta imagen de Gil de Ronza, también la Semana Santa de Zamora tiene un Cristo gótico del siglo XIV que abre los desfiles precisamente procesionales en la noche del Viernes de Dolores. Estamos viendo en primer término los balcones de la casa del fallecido Agustín García Calvo. Del filósofo. Que justo pasa el paso por ahí. Y como veis, los balcones de la Rúa llenos de gente. A veces cuando pasan los crucificados, la gente extiende su mano para intentar acariciarles las manos o los brazos de la cruz. El bellísimo rostro que decíamos antes de la sentencia. La sentencia de nuevo. Este ceomo tiene entidad por encima de todo el paso. Además es una imagen que tiene unción. Precisamente en ese ceomo, Ricardo, trabajó de aprendiz Baltasar Lobo. Donde estamos ahora mismo. O sea, acoge el museo que lleva su nombre. Trabajó en el vaciado de la figura del ceomo de la sentencia. En el momento en que Pilato se lava las manos y pronuncia la sentencia de muerte. Inocente soy de la sangre de este justo. Y lo entregó a la muerte. Mañana veremos también en el Santo Entierro otra obra de Fernando Mayoral, que es la escena de la conversión del centurión, autor de la Santa Cena. Ahora redención. Y ahora hay que descubrirse de nuevo con esa salida, puede decirse que histórica, de redención, porque estas ocasiones son excepcionales de verla a la luz del día, en una tarde como la de hoy. Sí, redención pocas veces ha estado en la catedral. Eso lo desconozco, seguramente Pedro sepa mejor. Ahí sale la hora de Benlliure, con esa chapa que refleja su otro perfil, el que no es visible. Y le da luz a la imagen, le da luz a la cara. Perdonad que insista, pero el dibujo de esta obra es magnífico. El dibujo que hace, bueno, el tallista que tenía Benlliure, que era García Talens, bajo los bocetos y bajo la supervisión de Mariano Benlliure, es soberbio. Es un compendio de lo que es la talla en madera, de lo que es el arte en madera. Y luego cómo ese arte no la enmascara o la policromía, sino que lo usa una serie de pátinas y una serie, digamos, de efectos luminosos para resaltar ese modelado. Preciosa toma esta de Zamora ya entre dos luces. La plaza saca todavía más luz porque está más abierto, las calles ya prácticamente están a oscuras. Y a mí, perdonadme, me parece mucho más impresionante escultóricamente, no te hablo de otra manera, escultóricamente, la imagen del Cirineo. Las manos del Cirineo hay que saber tallar muy bien para hacer unas manos como las del Cirineo. Esa cara, el perfil, el golpe de gubia marcado que se ve sujetando el madero. Tiene una fuerza tremenda. Y el titular de la cofradía, Jesús Nazareno, detrás del Benlliure. Se inauguró el 4 de abril del año 31. Había un proyecto para hacer nuevos pasos que acompañaran a esta imagen, pero el 14 de abril de ese mismo año estalló la República, estallaron una serie de condicionantes sociales que hicieron inviable la propuesta, y luego, después de la Guerra Civil, bueno, pues ya no se vio oportuno. Veíamos al paso de Benlliure balanceando
hacia adelante y hacia atrás. Esa es la manera que tienen los que empujan los pasos a ruedas de bailar. Existe en Zamora la costumbre de que los cargadores rindan sus pequeños homenajes pues, a personas que han trabajado por la Semana Santa, a sus familias, seres queridos. Entonces, los pasos a hombros se detienen ante ellos unos breves minutos y Redención y los pasos que van a ruedas hacen lo que estamos viendo ahora mismo, que es la manera también de que los cargadores bailen ese paso. También me contaban que es común que el paso se pare delante o baile delante de un jefe de paso jubilado, de alguna manera a sus hermanos, un homenaje, si se lo encuentran por las calles a su paso. Para Zamorano es una emoción muy especial. Hace muchos años fui ya pregonera de la Semana Santa, Pedro también lo ha sido, y bueno, a mí aquel año prácticamente me detuvieron todos y la verdad es un orgullo, es una satisfacción, es algo muy bonito, porque volvemos a esa comunión de la acera con la cofradía. Participas de alguna manera, estás dentro, todo estás el mundo con está ellos. dentro, Efectivamente. Incluso hay viudas que su marido cargó el paso hace 25 y 30 años y sigue que parándose. siguen parándole. Es una manera de volver a revivir al marido, de volver a hacerlo vivo, de que su recuerdo permanezca. Esos 3 segundos en que el paso se detiene delante de él, le están diciendo los de dentro, nos seguimos acordando. Seguimos echándolo de menos. Yo creo que la gente en la calle se pone en el lugar de las vírgenes, en el lugar de los Cristos. Toma como parte activa en el drama de la pasión. Mira, ahora se ve muy bien lo que comentábamos antes del pendón de difuntos de la cofradía. Ese pendón que, además, para los zamoranos es un orgullo, en el fondo, cuando pierdes a un ser querido, que lleguen sus cofradías con sus pendones de difuntos y les acompañen en ese duelo, en el velatorio. Volvemos a lo mismo, esa conexión del hermano con la cofradía del zamorano, con sus imágenes. Como decía Ricardo, la cofradía es mucho más que salir desfilando el día del jueves, del viernes o del miércoles santo. Es una forma de vida, de vivir la fe de una manera muy determinada. Y esa unión va mucho más allá incluso de la vida, porque es justo en la muerte, en el momento de la muerte, cuando más se pesa a tus hermanos. Porque ten en cuenta que es a hombros de tus hermanos de paso con lo que la mayoría de los zamoranos vamos a recibir la tierra al cementerio de San Atilano. Otra de las características de la Semana Santa de Zamora, que no es tan común fuera de nuestra tierra, es que dentro de un paso cargando puede ir perfectamente el presidente de otra cofradía. Y no solo es que vaya el presidente de la cofradía, es que ese día, precisamente por ostentar la presidencia en otra cofradía, es posible que sea el hermano que se lleve más bromas dentro. Pero es un modo de aglutinar, por un lado, la jerarquía y por otro, el pueblo, en un sentimiento común, porque para los zamoranos el poder cargar un paso es casi una especie de culminación de un proceso que empezaste desde pequeñito en la borriquita y que lo culminas cuando tienes la fortuna de cargar ese paso. Yo tuve la fortuna de cargar con un par de imágenes en su momento. Tuve que jubilarme bastante joven y yo jamás me sitúo en primera fila a ver las procesiones porque para mí me desborda el sentimiento de tal manera que no puedo estar en primera fila, por eso siempre estoy escondido. Aquí quien sufre en realidad esa característica mía es mi mujer, porque a mi mujer le encantaría estar en primera fila. Y tú no puedes. Pero yo no puedo. Y ahora sí que hay la tarde ya sobre Zamora. Impresionante esta toma de la banda de Zamora, cuando yo os decía más de un centenar de músicos. Jóvenes, muy jóvenes todos. Muy jóvenes, alumnos en su mayoría del Conservatorio Profesional de Música de Zamora. Y tocan magníficamente, además han ido a certámenes por toda Europa. Y volviendo al tema de los cargadores, un mini detalle, que Pedro y Ricardo, que son cargadores, yo también lo soy, lo sabemos, en Semana Santa suelen llevar un pañuelo blanco en el cuello y no se lo quitan en toda la Semana Santa, es el distintivo, es como una medalla, como una condecoración, ese pañuelo humilde blanco en el cuello.
las órdenes del jefe de paso de la Dolorosa. Una compañera nuestra realizaba el otro día un reportaje y hablaba con los cargadores de un paso y le decía, pesa mucho el paso, y le decían, no, pesa más la devoción. Qué bonito esto. Precisamente lo que apuntaba Pedro debajo de esta Virgen, hay un presidente de una cofradía cargando, la cofradía de ayer del Silencio, que es un hermano de paso más. Aquí nos tallan y nos igualan. Eso sí que es un rasero que mide a todos igual. Sí, pero debajo de los pasos hay políticos, hay banqueros, hay gente más humilde, hay gente más importante, hay intelectuales, hay Está la vida misma debajo de los pasos también, la misma que está afuera, arriba. Y todos estamos bajo el mismo esfuerzo. Ahí no hay nadie más importante que otro. Increíble primer plano, simplemente con las manos de la Virgen implorando por el Hijo. Y las dos mujeres que acompañan al capellán. Recordamos que hoy hemos vivido este Jueves Santo, los santos oficios que hemos visto en Almudena, que después hemos prolongado en la calle, esos momentos de la vida de Jesús que acontecieron desde la última cena hasta que ya lo hemos dejado ahora camino del Calvario. En Zamora, durante esta noche, durante mañana a la mañana, continúa la Pasión de Cristo. Nosotros volveremos mañana a la tarde, después de los oficios también. Una vez que ya Jesús haya muerto, estaremos viviendo los momentos de la muerte de Cristo, del Viernes Santo. Yo quisiera decir que esta noche sale otra procesión y que allí estaremos en Radio Nacional de España para ofrecer a toda España lo que es el Miserere. Y con estas magníficas imágenes de la Catedral del Cimborrio, de la Catedral de Zamora, nos despedimos hasta mañana. Recordamos, estaremos aquí a las 6:30 y a las 5 desde la Almudena. Hasta entonces, buenas tardes a todos.